Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Sean ustedes bienvenidos a esta prédica de Iglesia Cristiana Jesucristo, donde quiera que nos sintonicen, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa, en cualquier parte del mundo, tiempo y lugar. Es el momento para hablar sobre la palabra del Señor. Escoge tu difícil. Y empiezo con una pregunta, o más bien varias preguntas. ¿Qué es más fácil o qué es más difícil? ¿Orar por 5 minutos o enrolarnos en una maratón de Netflix de 5 horas? ¿Qué es más difícil? Pasar por muchos años trabajando, levantándote todos los días temprano, yendo al lugar donde tú estás laborando, pasar todos los trabajos ahí con el jefe, los compañeros, o estampar tu firma en un documento anómalo y en 5 minutos hacer crecer tu cuenta de banco. ¿Y qué será más difícil? ¿Escuchar una prédica como esta o involucrarnos horas en las redes sociales poniendo en neutro nuestros sentidos? No sé si han escuchado ese término moderno, doom scrolling, que quiere decir al hábito y el hermano Rigoberto ha predicado sobre los hábitos del cristiano, el hábito de pasar largos periodos navegando y pasar una y otra pantalla sin cesar, revisando noticias o comentarios en redes sociales, y a menudo por las noches. A eso conocemos como doom scrolling. ¿Y qué será más difícil? Hoy vengo preguntón. ¿Mantener tu relación matrimonial por 20, 25, 30, 35 años? ¿O los 5 minutos de placer anestesiado con la mujer de otro? Y es que
la falta de oración enfría nuestra relación con Dios y nos lleva a un alejamiento paulatino y mortal, diría yo. Y eso, créanme, es más difícil. Reponerse de eso no es fácil, es difícil. Las 5 horas de pasar viendo una serie en Netflix, una serie en televisión, y no cultivar ese tiempo o parte de ese tiempo con Dios, te traerán consecuencias fatales. Eso sí es más difícil, definitivamente. Y claro que es mucho más difícil levantarse temprano todos los días, tomar el transporte y estar listo para llegar a tu trabajo a tiempo. Esto es mucho más difícil. Pero ceder a las cosas incorrectas, fomentar la cultura del soborno y participar de ganancias ilícitas al firmar cosas incorrectas, entonces eso te llevará a consecuencias fatales, y vivir con eso sí que es difícil. Y claro, a veces las cosas se ponen cuesta arriba en nuestra relación matrimonial y dan ganas de salir corriendo. A veces es muy difícil mantener la armonía en el hogar, pero cometer adulterio te llevará finalmente a la muerte literal y espiritual, dejando destruidos tu vida, tu hogar, afectados y heridos también muy profundamente a tus hijos y a toda una serie de familias. Y hacer eso y vivir con eso, realmente eso sí debe ser bien difícil. Puesto en otro sentido, dejar los vicios, dejar, qué sé yo, la pornografía, la pereza, la bebida, puede parecer difícil, duro lidiar con eso, pero es más difícil pasar la vergüenza de ser expuesto como un borracho, como un pornógrafo, como un vicioso en público. Porque eso sí, el diablo se encarga de convencerte, de ponerte las cosas del mundo en bandeja de plata, pero en cuanto caes, entonces te pasa la factura y te pone en vergüenza y te acusa frente a todos. Dejar la amante puede ser difícil, de plano, pero la destrucción de la familia y el dolor que experimenta la fragmentación entre hijos, pareja, familiares, eso es mucho peor, mucho más difícil. Cortar con cualquier pecado oculto, decíamos, tiene a veces una dificultad muy grande. Parece muy difícil, pero ofenderlo a Dios lo es más. Y pasar una vida en el infierno por la eternidad, pagando las consecuencias de ese pecado que ese pecado te trajo, eso es muy, muy difícil. Y es que el pecado te trae culpa, te trae condenación, aun y cuando te haya proporcionado algún leve placer pasajero. La paga es muerte. Y eso sí es difícil. Entonces, la prédica de esta noche se llama Escoge tu difícil. ¿Cuál de los dos quieres? Escoge pues entre el bien y el mal. Yo te aconsejo que escoges el bien para que te vaya bien en todo. Pero poniendo eso sobre la balanza, ¿qué es más difícil? ¿Orar 5 minutos o engancharme con la serie de Netflix, como les decía?
terminar mi noche con un devocional o seguir en el dumb scrolling ahí, dándole. Debemos realmente pensar cuál es el difícil que queremos pasar, porque definitivamente lo tendremos que enfrentar. Ezequiel 18 es un claro ejemplo de cómo este pueblo escogido de Dios cometía pecados. Cómo Dios les dijo una y otra vez, aléjense de eso. Y cómo ellos le echaron la culpa a sus ancestros y le echaron la culpa también a Dios mismo, acusándolo de que Él era injusto. Imagínense, siempre el hombre te tratará de evadir la responsabilidad moral, la cuota de culpa que le pertenece a él y solo a él. Y lo que va a hacer es culpar a otros. Lo que va a hacer es echarle el muerto, como decimos, a las generaciones anteriores de su tragedia, de su insensatez, e incluso acusar a Dios o decir que Él es injusto por lo que está pasando. Y en este capítulo el profeta recuerda que todo aquel que haya pecado o que vaya a pecar merece la muerte. Que cada individuo, tú y yo, vamos a responder por nuestro propio pecado. Quien violare los términos del pacto, ese será responsable por tal violación. Responderá delante de Dios por su irreverencia, por su injusticia, y eso sí que es difícil. Por si acaso algunos pensarán que seguir la ley de Dios es difícil, lo es más las consecuencias que te esperan. Por otro lado, también nos recuerda este capítulo 18 de Ezequiel, es que aquel que fuere justo, aquel que hiciere justicia, pues también recibirá galardón por esa justicia que hizo. Y los que confiando en el Señor prosiguen en su caminata y no desmayan, encontrarán que la naturaleza de Dios es siempre benevolente. Él es tardo para la ira y pronto para la misericordia. Tenemos un Dios maravilloso y podemos acercarnos siempre confiadamente al trono de gracia para obtener oportuno socorro, para obtener ese perdón de los pecados. Y quisiera empezar con esta oración para que todos aquellos que hemos caído en pecado durante estos días, durante estas semanas, y decimos, no, de plano que por eso sí no me va a perdonar el Señor, se acerquen conmigo confiadamente y pidámosle al Señor esta noche, esta tarde, este día: Señor, no importa el pecado que mi hermano o mi hermana haya cometido, mi pecado, Señor. Sé que en un momento de flaqueza, en un momento de desesperación, en un momento de torpeza, hice lo que hice, pero me arrepiento, Señor. De veras, te pido perdón, Señor. Me acerco a tu trono de rodillas, con el corazón abierto, con mis manos alzadas hacia ti, pidiéndote que cualquier pecado que haya cometido, y usted repita esto, sea perdonado por ti, mi Dios. Estoy seguro que mi futuro no depende de mi pasado solamente, sino también de este rechazo que estoy haciendo de todo mal y todo pecado, con el propósito, primeramente, mi Dios, de no volverlo a cometer, confiando en que tú eres fiel conmigo y que me
presentarás delante del trono, Señor Jesús, aprobado. Revisemos pues entonces Ezequiel 18. Vamos a empezar haciendo también algunos apuntes del libro del doctor Brian Bailey, El carro del trono de Dios, acerca de todo el libro de Ezequiel. En el 18, empezando en el 5, dice: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, que no prestare entonces que caminar en mis ordenanzas y guardar en mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Y aquí el Señor nos da una lista de 17 actos de un hombre justo. Y hay otros dos grupos de 17 que se mencionan en la palabra de Dios, apunta el doctor Bailey. El primer grupo de 17 está en Romanos 8, 33, 39, que son 17 cosas que no pueden separarnos del amor de Dios. Y en Gálatas 5, 19 al 21, 17 obras de la carne que nos separan de Dios. Por lo tanto, los 17 atributos de un hombre justo son los que nos unirán a nuestro Dios de justicia. Y veamos entonces acá cuáles son esos 17 muy rápidamente. Primero, que es justo. Segundo, que hace lo que es recto y justo. Tercero, que no ha comido sobre los montes, es decir, que no se ha prestado a idolatría. Y el cuarto es que no ha levantado sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Y es que guardamos ídolos en nuestro corazón, en nuestras vidas, no necesariamente la adoración a un Buda o a un Dios con D minúscula, Dios falso, sino lo que está en nuestro corazón realmente. Son esos afectos y esos deseos con los que batallamos, que a veces ponemos por encima de nuestro amor a Dios. Así que debemos vigilar nuestra propia vida, nos dice acá. Y número 5, no ha violado a la mujer de su prójimo. El adulterio, un estilo de vida del mundo ahora que celebra realmente los pecados sexuales y promueve entre la juventud y entre todos los usuarios de las redes sociales temas del adulterio, cuando la palabra de Dios es tan clara. En el libro de Proverbios, capítulo 6, del versículo 28 al 35, en donde dice: andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Y veámoslo en general para el pecado. Pero dice aquí especialmente que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune. Nadie que tocare a una mujer del prójimo quedará impune, ¿verdad? No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Mas el que cometiere adulterio es falto de entendimiento. En otras versiones dice: es un tonto, es un idiota, dicen algunas versiones. Corrompe su alma el que tal hace. Vea lo que le va a pasar al hombre que esté promoviendo el uso de su vida para cometer adulterio. Es increíble. El que sea un adúltero, ¿qué es más difícil? ¿Verdad? Abstenerse, buscar la mirada solo para tu esposa, o pasar por todo esto de lo que va a sufrir un adúltero. El adúltero dice que va a tener heridas, vergüenzas, golpes, dice en otra versión, ¿verdad? Quedará su cara dañada.
y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque se multipliquen los dones, porque no hay peor cosa que un hombre herido, está diciéndonos acá, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, no hay que caer en este tema, porque son mucho más duras las consecuencias, mucho más difícil. La abstención puede ser difícil, pero es más difícil caer trancado, ya todo morado y con un hombre que te quiere matar porque tocaste a su mujer, como justa consecuencia de tu pecado. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Tampoco dice acá, número 6, no se ha acercado a mujer menstruosa, no ha oprimido a nadie, ha devuelto su prenda al deudor, no ha despojado a nadie con violencia, ha dado su pan al hambriento, ha cubierto con vestido al desnudo, no ha dado su dinero a usura, no ha tomado interés. Y aquí tenemos un punto muy importante. El hombre justo es el hombre que da y que se preocupa por su prójimo. El que da y que se preocupa por su prójimo. Y en Guatemala tenemos una hermosa oportunidad, ya que el 80% de nuestra población rural, allá en las montañas de toda la nación, tienen necesidades increíbles. Yo soy testigo de eso. 14 dice acá, ha retraído su mano de la iniquidad. Ha retraído su mano de la iniquidad. La iniquidad es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Significa un pecado que te domina y que es tan poderoso que controla o domina a una persona. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dejar de permitir que ese tipo de pecado nos siga dominando. Y muchas veces son pecados ocultos. Apártate, confiésalo y no lo vuelvas a hacer, porque vas a ser expuesto, vas a traer vergüenza y afrenta a tu vida, a tu familia, a tu ministerio. Debemos buscar a Dios con sinceridad para que ese pecado sea desarraigado de nuestra vida y que al final no nos desvíe. Y yo siento muy fuerte la necesidad de orar acá por alguien que nos está viendo, alguien que nos está escuchando y que tiene un pecado oculto. Padre, no sé cuál sea el pecado oculto de mi hermano, no sé cuál sea esa situación por la que está atravesando, que de descubrirse traería una gran vergüenza a su casa, a su familia, a su vida, incluso a su ministerio. Porque está viendo cosas indebidas, está haciendo cosas indebidas, está permitiendo cosas indebidas. Señor, yo te pido, Señor, que este hombre, que esta mujer que nos está escuchando, vaya con sinceridad delante de ti y que exponga y que diga, soy adúltero, soy pornógrafo, soy ladrón. Ayúdame, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos para que ese pecado sea desarraigado totalmente de nuestra vida y que ya no domine, que ya no tenga poder, que ya no controle la vida de nuestros hermanos y que nos permita seguir y dar en el blanco, que no nos desvíe, porque el principio de un asunto es tan importante como su final. Queremos llegar al final, Señor, y dar en el blanco. En el nombre de Jesús. Amén. Número 15. Ha hecho juicio verdadero entre hombre y hombre. 16. Ha caminado en los estatutos del Señor. 17. Ha guardado los juicios del Señor para hacer rectamente. Y otra pregunta. ¿Estamos haciendo lo que es recto delante del Señor? ¿Cómo lo estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Con nuestra esposa o esposo? ¿Estamos bien con nuestra pareja, nuestra relación? ¿Estamos bien con los amigos? ¿Realmente estamos ejercitando bien nuestro discernimiento, nuestro juicio? Pues, ¿qué es más difícil, permanecer en esto o las consecuencias?
Vean, 18:24 de Ezequiel. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Si el hombre justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, hermanos, toda su justicia no será recordada y morirá en sus pecados. Y esta, apunta el pastor Bailey, es una verdad muy solemne, ya que muchos cristianos tienden a ser negligentes e incluso a abandonar los caminos de justicia, pensando que sus actos bondadosos de vez en cuando o lo que hicieron en el pasado son garantía y seguro suficiente para encontrar las puertas celestiales. Sin embargo, y debemos ser claros con esto, si el malvado se vuelve de su maldad, éste ciertamente vivirá. Con toda certeza debemos recordar los dichos que Salomón dijo en Eclesiastés 11:3. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. El sentido espiritual de esta porción de la Escritura es que tal como muramos, así entraremos a la eternidad. Si nuestra dirección está en las cosas celestiales, así iremos. Pero si en el camino hemos perdido la dirección y nuestro corazón se volvió hacia las cosas de este mundo, en nuestros años de ancianos seremos llevados a otro lugar que no es el paraíso, que no es el cielo. Veamos lo que dice el versículo 25 al 30. Porque recuérdense que estamos hablando de que le echamos la culpa a un montón de cosas, incluso a Dios. Aquí claramente nos dice, y si dijeras, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? Dice el Señor. ¿No son los vuestros los caminos torcidos? Apartándose el justo de justicia y haciendo iniquidad, morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Amén. Y dice Santiago 4, de 7 al 8, y este solo lo voy a leer, no aparece en su pantalla, pero se recuerdan, ¿verdad? Humillaos delante de Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Dios se acercará a vosotros. Lavaos las manos, pecadores, purificad vuestro corazón, porque vuestra lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Israel no hizo caso. Él declaraba que los caminos del Señor no eran rectos. Esto es casi inconcebible, pero así lo decían. Por eso el Señor se los tiene que aclarar. ¿Cómo es que el hombre puede depravarse tanto? Que llega al punto de decir que lo que pasa es que Dios es el injusto. Está bien a veces preguntarse, Señor, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de esta prueba? Pero
Si preguntamos el por qué y no el para qué, como lo hizo Job, en su angustia, claro está, desafiando al Todopoderoso en el trato con respecto a su vida que él recibió, ¿se recuerda cómo le respondió el Señor? Sencillamente le hizo una pregunta. ¿Dónde estabas cuando yo hice el cielo y la tierra? Nuestro clamor siempre debiera ser lo que Pablo en Romanos 3:4 dijo: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El Señor clama a estos israelitas de la antigüedad para que se vuelvan de su maldad y que esa maldad no sea su ruina. Sin embargo, vemos que no sucedió. En el 31 y 32 de Ezequiel 18, echen de vosotros todas sus transgresiones con las que han pecado y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué prefieren morir, casa de Israel? ¿Por qué? Yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Conviértanse, pues, y vivan. Si por Dios fuera, todos fuéramos salvos. Y eso es lo que quiere el Señor, que procedamos al arrepentimiento. Su paciencia ha sido manifiesta en la Biblia en varias oportunidades. Recordemos en los días del diluvio, que se parecen a los días que estamos viviendo. Vieron ahí, por ejemplo, el despliegue totalmente fuera de proporción, de decencia, y hasta de sentido artístico, pues, que hizo el comité organizador de los Juegos ahorita en Francia. Realmente estamos viviendo como en los tiempos de Noé, con esa promiscuidad, ese libertinaje, esa desfachatez, esa inmundicia. Y el Señor no se goza en la muerte del que muere. Cada uno de nosotros, y qué hermoso el ejemplo que dio el pueblo cristiano de Francia, que salió a glorificar el nombre del Señor en medio de esos fuegos de aflicción, tratando de poner de manifiesto los frutos espirituales de la vida de un cristiano para ser fieles a lo que está escrito allá en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hablando honestamente, la vida de santidad puede llegar a ser difícil, porque exige la muerte del pecado, exige alejarnos y negarnos. Pero vivir en pecado es mucho más difícil, ya que las consecuencias se pagan con castigo, y el castigo es de dos formas: un castigo acá en la tierra pronto y un castigo allá en el infierno eterno. Dios nos ayude a escoger realmente lo menos difícil. Y lo menos difícil es la senda de santidad. Con la práctica, esa senda de santidad se vuelve gozo, se vuelve alegría, se vuelve un alimento diario, algo que se contrapone a aquellas prácticas que podamos experimentar en el mundo. Dios nos ayude a escoger lo menos difícil, que esta sea la senda de santidad y que con esta práctica
como digo, podamos experimentar lo que el mismo Jesús contrapone al pueblo sencillo e ignorante que algunas veces estaba en su audiencia, pero que había en aquel tiempo, como lo hay ahora, los que se creen que tienen el monopolio de la doctrina sana y que dictan leyes y que ponen cargas que sí son difíciles y que ponen ritos que sí son difíciles y que ponen reglas que son aún difíciles para ellos mismos y una serie de supersticiones superfluas que resultan pesadas y agobiantes. A los que se sienten agobiados y oprimidos por ese yugo, Jesús propone una relación de confianza e intimidad con Dios, que por nada va a resultar tediosa, agobiante o difícil. A partir de dos requisitos: la humildad y la mansedumbre. Ahí está, en Mateo 11, 28 al 30. Lo dijo Jesús claramente, refiriéndose a estos escribas, a estos monopolizadores de la sana doctrina y aquellos que imponían yugos y ritos y tradiciones y leyes al pueblo. Dice Mateo 11, 28 al 30. Venid, venid, son palabras de Jesús. En mi Biblia están escritas en letra roja, que quiere decir que Jesús las dijo literalmente. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo siento nuevamente ese deseo de orar rápidamente por aquellos que nos están viendo en este momento, que nos están escuchando y que están cansados de esos ritos, que están cansados de esas leyes, que de todos modos están de vale porque se las ponen y no son difíciles de cumplir, aún para aquellos mismos que las ponen. Señor Jesús, tú dijiste que fuéramos a ti todos los que nos sentíamos agobiados, cansados por esa imposición, por ese yugo, por esa situación que el hombre ha tratado de meter en esta relación contigo. Por eso esta noche te invito a ti que nos escuches a que le entregues tu corazón a Jesús. Dilo en voz alta, en voz susurrante o en silencio. Señor Jesús, yo te entrego mi corazón esta noche. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Quiero a partir de hoy que tú seas mi único y suficiente Salvador. Gracias porque con humilde corazón y mansedumbre vengo ante ti para alcanzar descanso para mi alma. Sé que tu yugo es fácil y tu carga ligera. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y en una segunda parte de esta entrega, que vendrá en algunas semanas, seguiremos hablando de cómo escoger tu difícil, cómo algunas veces, estando en la situación normal, porque yo he notado algo, ¿verdad? Cuando el hombre está o la mujer está bien tratado, lo ha progresado el Señor, lo tiene bien, su casa progresa, sus finanzas están bien, tiene tiempo para divertirse, para descansar. En ese momento empieza a tener tiempo para otras cosas también y empieza una degradación. Y entonces esa degradación nos lleva a una consecuencia fatal que nos llevará a una situación en donde tarde o temprano tendremos que darnos cuenta y regresar a buscar de ese Dios que nos prosperó. Y es que muchas veces
ya introduzco el tema para la siguiente prédica. Damos muchas cosas por sentadas en la vida. Debido a la cotidianidad con la que vivimos, nosotros nos levantamos, ahí está nuestra esposa, ahí está nuestro esposo, están nuestros hijos, están nuestros perritos, ¿verdad? Pero tenemos un empleo, nos tenemos que alistar para cumplir nuestras obligaciones, la vida misma. Pero que nos muevan un pelito de esa ecuación, se nos desarma la vida. Yo sé que a usted no le ha pasado, pero tal vez alguna vez se queda sin luz 2, 3 días por X y motivo, qué sé yo, se la cortaron por equivocación o porque cayó un árbol, o su vida se desarma por una cosa tan sencilla, por un pequeño evento que sacude su vida. Ahora imagínense algún cambio más drástico, como la pérdida de un ser querido, como la pérdida de alguien que partió, que se fue con el Señor o que falleció, que ya nunca lo va a volver a ver. Eso cambia la vida para siempre. Eso cambia el mundo tal como lo ves. Para estar listo, para enfrentar esas situaciones, créemelo, esta puede ser tu última oportunidad. No te pierdas el siguiente mensaje, porque vamos a abordar estos temas. El otro día estaba yo ahí con mi perrita y creo que le ha de haber dado alguna convulsión. No reaccionaba, se quedaba con la mirada ida, no salía. La perrita, esta Mafalda, es tremenda. Uno solo le enseña el collar o le dice a uno vamos a pasear y ella va a buscar al collar y pega unos brincos y empieza a ladrar y se pone feliz. Y yo le decía vamos a pasear y no reaccionaba. Entonces eso me dio la idea de que ella estaba sumamente mal. Y tampoco con su juguete que siempre juega todas las mañanas, que es lo primero que busca cuando se levanta, tampoco lo hacía. Entonces yo me puse muy triste porque creí que se iba a morir. Imagínense, un animalito, alguien tan lindo, que una creación de Dios, pero es un factor de la ecuación de mi vida que si lo mueven, crea un cambio muy grande. En la segunda etapa, en la segunda parte de este mensaje, escoge tu difícil, vamos a abordar eso. ¿Cómo? Esta puede ser la última oportunidad que el Señor nos esté dando a algunos para enderezar nuestra vida, para buscar la senda de santidad, para escoger aquello que nos parece difícil, pero que a la larga es lo más fácil, lo más ligero, lo menos difícil. Mientras que aquello que se presenta en envoltorio de regalo, muy acogedor, muy llamativo. Es que pasar 5 horas viendo televisión sí es difícil, ¿verdad? Yo no sé cómo algunos aguantan, pero es difícil, pero no. 5 horas de ver televisión sí está bien, pero 5 minutos de orar, no. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que Él nos ayude, que Él nos fortalezca. Como decía el salmista, y con esta finalizamos. Padre, a ti clamamos, oh Jehová, roca nuestra. No te desentiendas de nosotros, por favor, para que no sea yo aquel a quien tú me has dejado. Oye la voz de nuestro ruego, Señor, cuando clamamos a ti esta noche. Cuando alzamos nuestras manos, no nos arrebates con los malos, con los que hacen iniquidad. Aquellos que hablan de paz con su prójimo, pero que la maldad está en su corazón. A esos dales conforme a su obra, Señor, por cuanto no atendieron tus enseñanzas, tus ordenanzas, ni la obra de tus manos.
Pero Jehová, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo. En ti confiamos, te entregamos nuestro corazón esta noche. He sido ayudado en el pasado y te pido tu ayuda en este presente para mi futuro. Se goza mi corazón porque sé que tú responderás a mi plegaria. Con mi cántico yo te alabaré, decía el salmista. Jehová, fortaleza de su pueblo, refugio, salvador de todos aquellos que le buscamos. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.